Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que esté viendo este video. Nosotros somos el equipo 1, integrado por Emanuel Sotomayor Herrera, mi compañera Fernanda Rubí Guarneros Muñoz y su servidor Yael Castro Espinosa. En esta ocasión explicaremos cómo fuimos, construyendo todo el interactivo y cómo fuimos corrigiendo y mejorando ciertos aspectos de este. Más adelante explicaremos, cómo qué aspectos fueron los que se mejoraron, qué cosas se cambiaron, qué cosas se dejaron igual, pero iniciemos con esto, la lluvia de ideas, que es para la empatía. Ahí pues prácticamente tuvimos que generar más conciencia conforme a esto en cuanto a la comprensión, el interés, la elección de diálogo, las pausas narrativas que estaría bueno, que estuviera bueno que incluyéramos cuando apenas iniciábamos esa mejora del proyecto. Entonces nos regresamos también a la lluvia de ideas para empezar a retomar desde el inicio en estas partes que también se podían mejorar, como por ejemplo aquí la perspectiva, las diferentes perspectivas tanto del protagonista para que se sintiera inmerso en la historia, sino otras perspectivas también de la hija del protagonista, su esposa, otros personajes secundarios que aunque no aparecen tanto son importantes y conllevan y nutren también a la narrativa de nuestro interactivo. Es por eso que nos venimos a la lluvia de ideas y con esto iniciamos el anterior proceso, y con las mejoras que le aplicamos ahora pues nos regresamos directamente primero a la lluvia de ideas y fuimos parte por parte, y conforme vaya avanzando el video explicaremos las demás partes que también reforzamos, Aquí como vemos el interés, que existe un vínculo entre nuestro personaje. Aquí descartamos algunas ideas y metimos el vínculo con un niño que conoce la frontera, otros personajes que posteriormente saldrán, también las pausas narrativas, las cuestiones de diálogo para hacer más entendible el contexto, de la historia, y que pues el usuario sepa, en qué dirección va y de qué va también la historia. Es por eso que en esta parte también nos regresamos a la lluvia de ideas a ver qué podíamos mejorar, qué podíamos idear en esta sección en cuestión a reforzar, ¿no? Las interacciones, la vinculación con el diálogo y todas las partes que tenemos aquí. Uno de los temas más interesantes es el tema conmovedor, que se vincula prácticamente a nuestra narrativa de cómo el personaje pues se separa de su hija y de su familia para pues posteriormente irse de inmigrante a Estados Unidos. Posteriormente a eso hicimos este siguiente ejercicio, que es el mood board, en el cual abordamos los 6 aspectos. Primero, los estados de modo o mode statements, de cómo se sentía el usuario, de cómo estaba el modo del usuario, e identificamos varios estados de modos a través de nuestro interactivo, de lo que queríamos que el usuario sintiera, tanto felicidad, angustia, tristeza, solidaridad y obviamente nostalgia, porque si bien la idea de nuestra historia es que el usuario sienta la nostalgia de nuestro personaje principal, que es no estar con su familia e irse a otro país, migrar para obtener un mejor empleo. Así que fuimos llenando esta sección del mood board, en el cual pues nos fuimos categorizando en estas partes de los sentimientos hacia nuestro usuario. Luego el tipo de estilo que íbamos a utilizar, algo serio, ilustrativo, simple y minimalista. El tono en el que se iba a ejercer algunos audios, algún tema en todo el interactivo, como simpático en nuestro personaje, humilde, más que nada en el personaje principal, simpático, humilde, adulto, audaz, definiendo cada uno de estos aspectos, luego contestando todas estas secciones de esta pregunta de cómo, por qué y qué, el usuario qué busca en esta experiencia, qué tratamos de hacer que comprenda el usuario para que tenga entendido en la experiencia que nosotros decimos. Luego el modo 6, que es el ilustrativo e interactivo, el lenguaje que íbamos a usar, bases en assets en 2D, ilustraciones, escenarios interactivos como personajes, botones, algunos diálogos, así como también audios para que sea más inmersivo esta experiencia. Y en cuestión a esta parte pues no realizamos ningún cambio, ya que consideramos que esta sección está completamente bien.
Posteriormente nos enfocamos en la narrativa de nuestra interacción, en la que desarrollamos a partir de la información que se nos proporcionó por parte del maestro. Esta narrativa se usó como base para el proyecto, ya que en ella contamos la historia de nuestro personaje principal y la razón por la que lo hace, como recalcando este punto como un insight, como algo a partir del centro, ¿no?, de la experiencia, que es que este personaje, que es de nombre Santiago, hace todo por darle una mejor calidad de vida a su familia, por lo que decide emigrar, incluso dejando a su familia aquí en México y sufriendo ese dolor de dejarla y tener que irse a otro lugar para poder brindarle una mejor calidad de vida a su familia. En base a eso nos enfocamos en la historia y en base a eso construimos la narrativa para que posteriormente, después de la narrativa, empezáramos a llenar cada campo de estos distintos cuadros que mostramos aquí. Principalmente nos enfocamos también en el continuo de la interacción después de hacer la narración, para ver cómo iba a ser nuestra experiencia, cómo iba a ser nuestro interactivo en cuestión de retroalimentación, control, co-creatividad, productividad, comunicaciones y adaptabilidad. Cómo íbamos a hacer que nuestro juego contribuyera o contuviera todos estos puntos de un modo pasivo o interactivo, dependiendo los aspectos que fuéramos a desarrollar en las escenas de nuestro proyecto. Y cómo también podíamos reforzar, ¿no?, esta parte de el continuo de la interacción, si bien utilizando cada uno de ellos para que el usuario se sintiera más inmerso en nuestra experiencia y que pudiéramos cumplir con cada uno de estos puntos que pues son esenciales para la creación de un interactivo así. En este caso mejoramos en parte el control en el que tiene el usuario, ¿no?, en cada nivel, en cada sección de la experiencia que él va cruzando, la co-creatividad, las pistas que hay, los objetos que él encuentra se fueron adaptando y mejorando más para que entendiera también el camino que el usuario tenía que seguir, así como la productividad, las comunicaciones y todas una de ellas, pero precisamente la co-creatividad y el control. Después de esto nos enfocamos en el diseño visual de nuestro proyecto, cuál iba a ser el nivel de representación, un nivel 2D, una línea con ilustraciones que iba a tener cierta ilustración, el trazo, la forma, el contraste, la textura, el marco de referencia y el punto de vista. Para esto lo ligamos directamente con una referencia de estilos, con el que llegamos a un estilo más minimalista y más centrado en construcción con figuras pictográficas y imágenes 2D, escenarios y objetos por igual, ya que así sería más fácil recorrer todo este proceso. Después de esto nos enfocamos en la temática, personajes e inmersión. En la temática acerca de pues obviamente los migrantes y cómo nosotros a través de nuestra historia damos a entender esa parte de que nuestro personaje principal lo hace por su familia, aunque éste tenga que sufrir la ausencia de ellos y tenga que mudar a otra tierra lejana para darles una mejor calidad de vida. Luego describimos a los personajes principales, secundarios y ambientales, para así posteriormente enfocarnos en una inmersión, cómo iba a ser nuestro proyecto bajado a Unity. Una inmersión con botones, con escenas, con interactivos, con sonidos y así como también con movimientos de personajes y diálogos entre ellos. Es así que también buscamos mejorar esta parte de la inmersión, reforzando los puntos tocados anteriormente, como meterle más interactivos, más cosas con las que el usuario a través del personaje pueda tocar en el escenario y se transmita la información y además se transmita el contexto que está viviendo nuestro personaje principal. Es por esto que en esta parte de la inmersión los puntos mencionados se mejoraron para que pudiera sentir una mejor experiencia a la hora de estar interactuando con el escenario, interactuando con los botones, interactuando también con la misma historia y los diálogos que se ven directamente en ella, por lo que pasaremos después a lo del continuo de la organización, o bueno, la organización de la información. Posterior a esto, el nivel de organización en la información se nos resultó en locación, tiempo y secuencia, así como también continuo y categorización. Enseguida de esto nos enfocamos en la creación de los nuevos escenarios y la mejora de algunos de ellos, para así que estos concordaran bien con la narración de nuestra historia.
algunos de ellos siendo un escenario lineal que el personaje caminaba sobre él, fueron los que se utilizaron nuevamente en esta siguiente adaptación. Otros se les decidió dar una perspectiva mejor, como es el caso del interior de la casa de nuestro personaje al inicio del interactivo, para que se pudiera ver una perspectiva más amplia de lo que era la casa y cómo interactuaba el usuario con los demás personajes. Otro de los escenarios fue el lugar donde trabajaba de albañil, así como también los lugares de interiores, como en la parte en la que él se dirigía dentro del camión, en la que realizaba este viaje dentro de la tienda, cómo se veía en una perspectiva mientras él hablaba con su familia en su nueva casa, ya en el futuro que nos plantea la narración, y que esta narración obviamente pues se adaptó más a estas escenas para que le diera más esencia y reforzara esta idea de que el viaje que él emprende no es solamente irse a trabajar a los Estados Unidos y darle una mejor vida, sino que lo vemos en constante sufrimiento por esta parte de que él, aunque pudo lograr su meta de darle una mejor vida a su familia, vemos y reforzamos esta parte que le sigue doliendo y que le sigue picando en el aspecto de que dejó a su familia atrás, ¿no? Esa es la parte de la narrativa que quisimos también reforzar en esta segunda versión actual que tenemos de nuestro interactivo, y obviamente pues los usuarios que se sientan más apegados a nuestra narrativa y sea más armónica la combinación de los assets y de los escenarios que tienen propios con ella, de los interactivos que se van a encontrar dentro de nuestros escenarios, así como que también posteriormente a esto nos enfocamos en el diagrama de flujo, que como si bien ya vemos que en la escena 1 y en la escena 2 influyen en la decisión de nuestro usuario, ya que si el usuario toma una mala decisión pues lo lleva de vuelta al menú del interactivo y tiene que iniciar la historia de nuevo, así como también que tenga un camino se podría decir con fundamentos, o que esté fundamentado, ¿no?, por medio de la narración para que éste pueda seguir. Es por eso que el diagrama de flujo nos sirvió para esto, para enfocarnos en el camino, en las decisiones que iba a tomar, en cómo estas decisiones afectan al usuario y cómo mejoramos estas decisiones para que se viera esta toma de elección entre el usuario dentro de nuestro interactivo, y que también sintiera y pudiera experimentar esta empatía que se necesita tener con este tipo de problemáticas. Por ejemplo, en la escena 12, en la escena 13, donde vemos de nuevo recordándonos que él, aunque él ya esté allá trabajando y mandándole dinero a su familia, pues sufre, ¿no?, porque está lejos de ellos. Y esto lo vemos, por ejemplo, lo planteamos en el diagrama de flujo aquí en la escena 13, que el personaje interactúa con él, el usuario interactúa con el personaje, y vemos cómo este se comunica con su familia, y nos refuerza esta idea de que pues esta parte es importante, de que no porque ya esté allá ya es un final feliz y punto, no, sino que él logró pasar y está mandándole dinero a su familia y está dándole una mejor calidad de vida, pero sigue sufriendo en este aspecto de que pues está lejos de ellos. Entonces para esto también nos sirvió el diagrama de flujo y cómo íbamos a estructurar el juego en sí, qué seguía después de qué escena, qué interactivo seguía en esa escena, si el usuario le tendría que dar siguiente a la escena o si tendría que caminar más, o qué iba a experimentar en la escena, en ciertas escenas cuando el personaje es interactuando con su entorno y cruza el río, interactuando con esta parte de la gasolinería y lo asaltan. Y es así que pues todo este conjunto de estructuras que logramos ahora sí que acomodar en nuestro diagrama de flujo nos dieron la pauta para empezar a realizar nuestro proyecto, así como todos los demás conceptos que fuimos reforzando y tocando a lo largo de este video. Y en la construcción obviamente de esta nueva versión fueron los que nos dieron una luz verde para seguir y adaptarlo a lo que sería el Unity, o bajar todos los assets Unity ya mejorados, con animaciones mejoradas y con posibles interactivos que ya metimos para que se diera más contexto de lo que pasa y de lo que se está tratando en el interactivo, y el usuario obviamente pudiera sentir una mejor experiencia, ¿no?, con esto. Posteriormente nos enfocamos en meter y bajar todos los assets al Unity, en los cuales íbamos a adaptarlos para los códigos
que generara nuevos interactivos, que se viera mejor la vista de ciertos escenarios, que los personajes tuvieran diferentes expresiones de felicidad, de enojo, tristeza, de preocupación, cómo agregarle también una portada, botones más interactivos, información en la que el usuario a través del personaje pudiera interactuar y pudiera darle más contexto a la historia, como lo habíamos planteado en los conceptos corregidos de los escenarios y del diagrama de flujo. Aquí los bajamos directamente ya en el Unity, adaptándolos específicamente a este software para que así fuera más sencillo para el usuario manipular al personaje y manipular el entorno y seguir adelante con la historia, adaptando, como ya mencioné, no solamente los códigos, sino que también aquí tuvimos bastante complicación en el trabajo colaborativo, en cuestión de que nos tuvimos que pasar el proyecto uno por uno, porque ciertas partes en el colaborativo de Unity no nos permitía, así que fue más fácil terminar ciertas partes un integrante del equipo y otras otro, y así irnoslos pasando para que pudiéramos completar con éxito la tarea de meter cada quien los assets que teníamos que corregir y las escenas que teníamos que corregir, así como incrustarle de nuevo algunos interactivos ya mejorados, algunos nuevos que teníamos que hacer, las escenas que no estaban en el anterior, para que le diéramos más contexto a la historia y pudiera ser más fácil, como ya lo mencionamos, para el usuario que iba a tener el acercamiento con esto, pero esto lo mencionaremos en el siguiente punto, que son las pruebas de usuario, y es así como bajamos el proyecto a Unity con las correcciones y las mejoras actualizadas, para así poder sacar el editable y pasar a la siguiente etapa con nuestros usuarios y las pruebas que les aplicamos. Después de esto, ya teniendo terminado el interactivo y el editable, procedimos a realizar nuestras pruebas de usuario, en las cuales realizamos este documento en donde registramos un cuestionario previo a la prueba de nuestro usuario, y después en el cual, ya que el usuario terminara la prueba, hacerle este cuestionario posterior para bajar las respuestas y que nos diera información en cómo sintió la experiencia, qué fue lo que vio, cuáles son los puntos a favor, cuáles son los puntos en contra, y pasar a la siguiente y última etapa, que sería la categorización y el mapa mental que realizamos, más bien un mapa cognitivo de toda esta categorización de los resultados que obtuvimos gracias a las pruebas. Las pruebas obviamente las verán en el video correspondiente a estas, pero pues esta es la siguiente parte que nos llevó la elaboración del proyecto, para identificar si con esto estábamos logrando lo que queríamos transmitir al usuario. Y ya como último paso, después de todo este proceso de elaboración del proyecto, de pruebas del proyecto, pasamos al mapa cognitivo, donde registramos los resultados, obviamente la categorización de estos resultados con cada uno de los acercamientos, seccionándolos, ¿no? Estos resultados en distintas fases, como aquí vemos uno de ellos, conlleva un buen entendimiento en todo el viaje, lo que opinan nuestros usuarios, qué deducimos de estas pruebas de usuario en relación a la categorización que tenemos así, que conecta directamente con el propósito obtenido, ¿no? Aquí vemos cómo registramos el propósito que se obtuvo con cada uno de nuestros usuarios, para que así, conforme estos pruebas que nos dieron los usuarios, estas opiniones que nos dieron a favor, en contra, los puntos fuertes, los puntos débiles, generar las propuestas de mejora de nuestro proyecto en base a esta catalogación, al propósito con el propósito del interactivo, pues vaya. Aquí vemos cada una de las propuestas de mejoras que tuvieron los usuarios y que tuvimos nosotros en deducción a las deficiencias y a los puntos fuertes que tiene nuestro proyecto y que puede mejorar en ciertos aspectos, aunque pues consideramos que era esencial no anotar cada una de las propuestas de mejora que tenemos aquí en base a la experiencia que tuvieron nuestros usuarios. Y es así como concluiríamos todo este proceso y toda la explicación de este video.
Agradecemos su atención prestada y muchas gracias. Y antes que nada, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hasta luego y ya nos vamos.